hecho, hay un conocido periodista con un canal en YouTube que los programas sobre Galapagar eran día sí, día también. ¿Te refieres a Negre? Muy buenas noches, amigos y espectadores de Estado de Alarma, una semana más, a pesar de estas entradas navideñas. Aquí ya sabéis que en Estado de Alarma no descansamos, estamos siempre al pie del cañón, 24 horas al día, 7 días a la semana. Ningún medio de comunicación os puede garantizar lo mismo que os garantizamos nosotros. Creedme que llevo muchos años trabajando en no pocos y estas maratonianas jornadas que además hacemos con gusto, sobre todo nuestro oficio y nuestra acción como una necesidad y como un servicio público que hacemos a todos vosotros para contaros todo lo que otros medios generalistas no os cuentan, levantar alfombras, destapar la verdad y estar siempre al pie del cañón. Y además sois nuestra fuerza, siempre lo decimos, y nos sentimos muy arropados y muy acompañados por vuestra fidelidad. Vamos a saludamos ya a Borja Jiménez de Francisco, uno de nuestros colaboradores más brillantes y que más exclusivas destapa semanalmente en Estado de Alarma. Borja, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos, feliz Navidad a todos y bueno, pues sí, como bien dices, levantando alfombras hasta estos días festivos, porque aquí con el socialismo en Andalucía no hay ni un momentito para pasar desapercibido absolutamente nada. Ya ves, hasta en Navidades tenemos noticias y de hecho la que vamos a traer hoy es de las gordas, Eurico. Pues vamos con ella, sin anestesia, como se dice vulgarmente, porque estamos, y nos vas a detallar, tanto para, por supuesto, en exclusiva, los lectores de OK Diario, como para los espectadores de Estado de Alarma, que tienen el privilegio de poder escucharte, informarse una vez a la semana, gracias a ti, la que podría ser, digo, la mayor trama de corrupción de toda la historia del socialismo andaluz, Borja. Sí, bueno, del socialismo andaluz y de la historia de España. Hablamos ahora mismo de la que es la mayor trama que nosotros conocemos en nuestro país, es precisamente del Partido Socialista Andaluz, es la trama de los SERE, son 680 millones de euros y lo que malversaron los socialistas, y parece que en esta ocasión podríamos llegar a hablar hasta de 3.000 millones de euros, que es lo que se está investigando que podría haber malversado el Partido Socialista. ¿Cuál es la noticia aquí? Pues simplemente que el juzgado por fin ha recibido una documentación que venía exigiendo desde el año 2012 a la Junta de Andalucía. ¿Qué pasa? Que claro, que desde el 2012 hasta el 2018 la Junta de Andalucía ha puesto, pues cuando estaba el Partido Socialista en el poder, ha puesto todo tipo de complicaciones para que este juicio saliera adelante. Por fin, con la Junta del Cambio, han entregado esta documentación que venía requiriendo el juzgado de distintos entes pertenecientes a distintas consejerías, porque al final lo que se investiga en esta trama es una cosa muy similar, Eurico, a la que pasó con la trama de los SERE. Al final es una financiación irregular a través de las propias consejerías de la Junta de Andalucía y de sus entes. Es decir, por ejemplo, esto es un ejemplo, la agencia IDEA, dependiente de la Consejería de Economía, pues cogía la Consejería de Economía, hacía transferencias sin prácticamente ningún tipo de control, sin ningún tipo de excusas a este tipo de entes privados, entes públicos, como por ejemplo la agencia IDEA. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que ahí hablan de una irregularidad de hasta 3.000 millones de euros. Exactamente lo tengo aquí apuntado para que no se me escape la cifra. 2.915,29 millones de euros. Esto es aproximadamente un poquito más, incluso que 4 veces la que es, lo decíamos al principio, la mayor trama de la historia en nuestro país, que es la de los SERE.
Es decir, que podríamos cuadruplicar la malversación que se gestó en ese tiempo. En esta ocasión, volvemos a hablar de los de siempre, volvemos a hablar de Griñán, de Chávez y de Susana Díaz, porque son las tres personas implicadas. ¿Por qué Susana Díaz? Porque al final es la persona que estaba al frente de la Junta Socialista de Andalucía que se estaba negando o que estaba poniendo todo tipo de complicaciones para que este juicio saliera adelante. Lógicamente ahora entendemos por qué, y es porque volvemos a insistir, y es que no nos vamos a cansar de decirlo, y es que estamos hablando de la que puede ser la mayor trama de la historia de la corrupción de nuestro país. Vamos a profundizar, si te parece, un poco, Uri, con esto. Aquí lo que pasa es que el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla ha desbloqueado esta trama por fin, tras casi 8 años que se venían requiriendo muchísimo tipo de documentación. Se trata, decimos, de la presunta, vamos a decir, financiación irregular de la Junta Socialista de Andalucía, del PSOE, que hacía transferencias desde las consejerías a sus distintos entes para saltarse absolutamente todo tipo de control, por supuesto también los controles internos. Insistimos, un sistema muy similar, muy parecido al de los SERE, pero que en esta ocasión multiplica por 4 lo malversado en aquel caso. Se trata, lo vamos a llamar así, y se está empezando a denominar de este modo, transferencias de financiación. Es el caso transferencias de financiación, no confundir con el caso de la agencia IDEA, que hay gente que se puede confundir al respecto porque es algo similar, pero al final lo que pasa con la agencia IDEA, que ya lo contaremos en próximos capítulos, es como la pequeñita punta del iceberg de toda esta trama. Tras muchos años bloqueado este caso, sobre todo porque, ya lo decimos, la Junta Socialista se negaba a entregar la documentación requerida por el juzgado, fue el pasado 13 de noviembre cuando nosotros en OK Diario hemos tenido acceso a esta información, tenemos los documentos en el que se dio definitivamente traslado al Ministerio Fiscal por parte del juzgado y a las partes personadas en este caso, de cara a que se propongan ya por fin las nuevas diligencias. Esto, hablando en plata, es que tras varios años de blanqueo, por fin la mayor trama de la historia de corrupción de la historia de Andalucía y de España podría por fin salir a la luz. Es un caso muy complejo, jurídico, porque desde el año 2012 que se empezó a destapar cositas, cosas raras que ya se pedían a localizar, hasta ahora no ha salido absolutamente nada. Digo, son 6 años de silencio, 6 años de bloqueo de la Junta Socialista de Andalucía, que por fin los de Juanma Moreno, el ejecutivo de Juanma Moreno, claro, ha accedido a hacer lo que yo tampoco entiendo muy bien. Aquí yo me siento un poco carente de derecho, de conocimientos de derecho, pero yo no sé hasta qué punto la Junta de Andalucía ha podido esperar tanto tiempo, ¿no?, a entregar una documentación que le venía requiriendo a los juzgados desde el año 2012. Y es que ya decimos, es que ha habido muchísimos problemas de cara a poder recabar toda la información necesaria para dilucidar si bien este gobierno socialista malversó efectivamente casi 3.000 millones de euros más a los andaluces. Hay que dejar muy claro esto de los más, porque no son 3.000 millones de euros, son 3.000 millones de euros a los que habría que sumar pues, los 80 millones de Isofotón, los 35 de FAFE, los 680 del caso ERE, los avales, caso Jeremy, etcétera. Pero bueno, volvemos a este caso. Desde entonces, desde el año más o menos 2016, que este juicio bueno, siempre ha llevado el caso de instrucción el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, lo llevaba María Núñez Bolaños, que fue la que se hacía cargo de esta causa, pero desde entonces, desde el año 2016, se quedó completamente bloqueado. ¿Qué ha pasado ahora? Ha habido un cambio de juez, al final va a llevar todos los temas relacionados con las malversaciones y las corruptelas socialistas, las va a llevar un magistrado que se llama José Ignacio Vilaplana, aquí también el juzgado número 6 de Sevilla, que parece que ha sido el que por fin ha puesto un poquito seriedad en este asunto y que parece que por fin hay interés por parte de los juzgados y del tercer poder en pues, poder dilucidar si efectivamente se han malversado otros 3.000 millones de euros más, insistimos, a todos los andaluces. Porque vamos, Borja, perdóname que te interrumpa el hilo del relato, sí, claro, a recordar a lo mejor a algunos espectadores de estado de alarma un poco más en extenso, porque claro, nosotros que somos profesionales, llevamos muchos años en esto, estamos en el día a día, ¿quién era exactamente la juez Bolaños? Porque a lo mejor hay mucha gente que ya no se acuerda de Mercedes Alaya, que fue la primera jueza, la jueza batalladora, que en un momento... Bueno, pues porque quizás tomó una decisión errónea de pedir un ascenso, pedir un traslado, y en parte también porque había una voluntad política clara y evidente en aquel momento de separarla ya desde hacía mucho tiempo de la instrucción. Al final, Mercedes Alaya quedó prácticamente al margen de la instrucción de casi todos o de todos los casos y fue sustituida por aquella juez que acabas de citar, la juez Bolaños, que era una juez, recuérdanos un poquito, Borja, y a nuestros espectadores a lo mejor menos versados, digo, en el trazo fino de estos asuntos, la juez Bolaños, digo, más afín al Partido Socialista.
Sí, bueno, es una cosa que al final nunca vas a poder demostrar, pero a la vista está, ¿no? Son 2 años de bloqueo de muchísimos casos, que ha tenido muchos problemas, sobre todo muchas quejas por parte tanto de la Fiscalía, de la propia Fiscalía, como de la acusación, que la lleva en este caso el Partido Popular Andaluz, que venían requiriendo pues algún tipo de cambio en ese sentido, porque no era normal, ¿no?, que después de tantísimos años, para empezar, las sospechas que recaía sobre esta jueza, sobre los posibles intereses que podría tener ahora de ser la persona que tenga que decir si se malversaron o no 3.000 millones de euros de todos los andaluces, pues bueno, por suerte al final se apartó en el año, bueno, se apartó o la apartaron hace un par de años, y como decimos, ya hay una, bueno, de hecho, de Núñez Bolaños pasa a Pilar Ordóñez, que de hecho me la ha saltado, porque no pasa directamente de Bolaños a Vilaplana, pasa entre medias por la instructora que la sustituía, que era Pilar Ordóñez, que también se remangó un poquito de cara a la reactivación de este caso. Volvía a requerir otra vez la información a los juzgados, pero tampoco había suerte. Entonces, hay muchas sospechas. Yo aquí sí que tengo que utilizar la palabra presunto, Eurico, pero se habla muchísimo de los tintes socialistas, por supuesto, tanto de Bolaños como también hay determinadas sospechas por parte de gente de los intereses de Pilar Ordóñez en que no saliera adelante este caso. Fíjate, recuerdo y recuerdas tú también que ya eres un clásico, Borja, aunque por fortuna para ti eres un poco más joven que yo, pero muy veterano también. ¿Tú te acuerdas las campañas brutales, bestiales, salvajes, a nivel incluso reputacional, que se le hicieron a la juez Mercedes Alaya por parte de altos cargos, gerifaltes socialistas de la época, como el propio ex vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, que ahora ensalzamos, bueno, pues porque echamos de menos aquel partido socialista responsable y con sentido de Estado, pero Alfonso Guerra en sus buenos tiempos, y yo empecé en este oficio, y yo he ido ya trabajando como periodista a mítines de Felipe González y de Alfonso Guerra en Dos Hermanas, era tremendo. Y fue uno de los impulsores, y esto se puede decir así, porque así fue en Sevilla, que es una gran ciudad, pero no deja de ser un entorno relativamente reducido, de una campaña brutal contra Mercedes Alaya, incluso con insinuaciones sobre su vida privada. Eran los tiempos en los que yo creo que Zoido ya era alcalde de Sevilla, mucho antes de ser ministro del Interior, que lo fue después, y se hablaba, bueno, pues de una estrecha amistad entre Alaya y Juan Ignacio Zoido, bueno, insidias, calumnias, que no tenían ninguna base, ningún fundamento, con el fin de minar, de socavar la reputación, no tanto de Zoido, que les daba igual, aunque estuviera al frente del ayuntamiento del consistorio de la capital andaluza, de Sevilla, como de Mercedes Alaya, iban a por ella desde hacía años. Sí, de todos modos, yo creo que más que eso, o sea, sobre todo era el miedo, ¿no?, de que lo que ellos pretendían era un poco que esta mujer perdiera credibilidad de cara a todo lo que iba a salir, de toda la mierda que iba a poder salir, como esta que estamos comentando ahora mismo del Partido Socialista Andaluz y del Partido Socialista en general. Entonces, bueno, eso fue una estrategia que no deja de sorprendernos por parte de la izquierda, ya que lleva años y años haciendo esto, pues ese sumo de defensa ante todos los maquiavélicos actos que vienen haciendo. Y no van a cambiar, Eurico. Ahora mismo lo tienen muy complicado, desde luego, si también quieren pringar a la nueva juez, al nuevo juez en este caso, pero yo también he escuchado ya cositas, ¿eh? O sea, que posiblemente lo empecemos a escuchar dentro de poco también por parte de altos cargos socialistas, decir cosas no muy buenas, vamos a decir, del actual magistrado de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, del juzgado número 6. Que se está estudiando prácticamente todos los casos de la corrupta socialista en Andalucía. José Ignacio Vilaplana, ¿cómo les molestan los jueces independientes a estos señores del Partido Socialista? Efectivamente. Que además hay otro asunto, ya que estamos un poco como de cierre de año recapitulando, independientemente de las exclusivas que nos vas aportando y de las primicias que nos vas aportando semana tras semana, Borja, pues está bien de vez en cuando hacer recapitulación de estas cosas, como a raíz de la sustitución de Mercedes Alaya y, bueno, la asunción digamos, de forma efectiva, ¿no?, aunque hubiera otro estadio judicial intermedio, como decías, por parte de la juez Bolaños, cómo fueron, entre comillas, archivándose los casos porque iban prescribiendo muchas. Lo hemos dicho hasta la saciedad, no es un sumario, son muchísimos sumarios, hay una miríada de piezas separadas porque es una trama tan profunda, tan compleja. Andalucía es
bueno, junto con Castilla y León, la comunidad autónoma más grande de España por número de provincias y por extensión territorial, por supuesto. Ahora mismo no recuerdo exactamente si es Andalucía o si es Castilla-La Mancha, pero en fin, Andalucía al peso es una comunidad importantísima en España. Me parece que es Andalucía incluso más extensa, exactamente, y el número de provincias, 8 provincias. Y claro, sospechosamente digo, de esa miríada de piezas separadas, de asuntos nuevos que se iban surgiendo, para los que había que ir creando un sumario nuevo, pues muchas, claro, prescribían, ¿no? Esto me recuerda los tiempos en los que yo empecé a ejercer este oficio sin querer comparar, simplemente son situaciones judiciales, como cuando ya se negociaba con la banda criminaleta a finales de los 80 y se tocaba por parte del poder político, y no voy a dar nombres porque hace muchísimos años, algunos jueces, determinados jueces, algunos siguen en la Audiencia Nacional, y de repente pues dormía en un cajón un sumario contra un etarra que llevaba 5 años y de repente el juez, que se le había olvidado, abría el cajón y decía, uy, si tengo aquí este sumario contra este etarra que se acababa de escapar 24 horas antes. Claro, todo eso estaba monitorizado perfectamente desde el poder, porque el poder judicial en este país nunca ha sido independiente y claro, como el sumario había prescrito, pues el individuo en cuestión quedaba libre de polvo y paja. Aquí se han archivado no sé cuántas decenas de causas que han ido prescribiendo y se siguen archivando. Y eso es denunciable y no nos cansaremos de denunciarlo. Yo creo que fue hace una semana pasada, fue también un alto cargo de la Junta Socialista que pasó a ser directivo, no recuerdo ahora mismo de la empresa, juraría, pero me puedo estar equivocando, que era de Acico, que es una pequeña empresa con la que también hicieron muchas tramas de corruptela aquí en un municipio próximo a Sevilla, en Dos Hermanas. Este hombre estuvo durante, si no recuerdo mal, 12 años cobrando una jubilación que no le correspondía porque jamás había trabajado en esa empresa, una jubilación hablamos de más de casi 2.500 euros al mes. La máxima, prácticamente. La máxima, efectivamente, y ahorita prescribió la semana pasada, que lo sacamos también en OK Diario, un hombre que ha estado cobrando, pues eso, 12 años una jubilación que no le correspondía. Esta empresa, por supuesto, fue muy subvencionada por la Junta Socialista, de ahí que este hombre, que jamás pisó esta empresa, que jamás trabajó para esta empresa, se llevase esta indemnización y ha prescrito. Y este hombre tiene todo el dinero de los andaluces en su bolsillo y los bolsillos de los andaluces siguen vaciándose mientras contemplan cómo esta gentuza, porque no tiene otro nombre, se sigue lucrando a su costa. Y más en la situación en la que se encuentra ahora, ver este tipo de noticias yo creo que irrita y mucho, ya no solo a los andaluces, sino a todos los españoles y a cualquier persona que tenga un poquito de decencia. Tíos que no la han hincado en su vida, en el mejor de los casos profesionales del sindicato, profesionales de UGT, o como decía nuestro querido amigo, y ojalá pues volviera algún día por el soviet esa de Baranda, que le denunciaban por manipulador, bueno, los mismos que ahora callan como ratas, porque hay que ver lo que nos suministra todos los días la televisión pública. Como decía Diego Alfredo Urdazi, al que enviamos un saludo desde aquí, las CCOO, las comisiones obreras, sí. Bueno, de profesión sindicalista, de profesión, en este caso, socialista andaluz, no lo has hincado en tu vida, ¿qué más da? No has pisado nunca esa empresa, ¿qué más da? Que no es una irregularidad, es un fraude, es falsedad documental, porque tú, para que te provean esa jubilación por un desempeño profesional inexistente, lo cual, insisto, es un fraude de ley, tienes que rellenar una serie de papeles. Eso es falsedad en documento público y probablemente por parte de quien te firma esos papeles, del responsable, de la Dirección General de Trabajo, como esté administrado en cada comunidad autónoma, pues también es una malversación clarísima de caudales públicos. Pero claro, como tú dices, prescribe el asunto, en este caso y en otros muchos que no conocemos, pero que gracias a periodistas valientes como tú y a medios independientes como OK Diario, como Estado de Alarma y como otros que hay, pocos, pero afortunadamente sigue habiéndolos, vamos sacando a la luz, pero a lo mejor tardamos años en sacar toda esta basura y toda esta porquería a la luz. Tanto, Eurico, que además de los casos que prescriben, son muchos. Bueno, hay que tener en cuenta que estas corruptelas se llevan viviendo desde los años 80. Entonces, pues mucha gente que en los años 80 se estaban lucrando pues, con todo este chiringuito socialista que tenían montado aquí en la Junta de Andalucía, que a lo mejor en esa época tenían 50, 60 años, están falleciendo. También son muchísimos los casos de personas que están metidas en tramas de corrupción que fallecen y han vivido de rositas con muchísimo dinero gracias a sus corruptelas. O sea, ya no son solo los delitos que prescriben, sino que la gente que al final, después de tanto tiempo de bloqueo, porque hay que hablarlo, hay que decirlo muy claramente, como en este caso que decíamos antes, es que la Junta Socialista ha bloqueado hasta la saciedad todo lo que ha podido, todo tipo de investigación judicial respecto a sus corruptelas. Entonces, también ha sido muy complicado sacar adelante las más gordas, como es en este caso,
hasta que ha habido un cambio en la Junta de Andalucía que han podido pues, levantar un poquito las alfombras, las que han podido, porque ellos, por supuesto, se han cuidado de esconder todo antes de ir del Palacio de San Telmo. Vamos a pedir disculpas mientras seguimos charlando, Borja, a los espectadores de estado de alarma, porque probablemente derivado de las fechas en las que estamos, que no estamos además tampoco en nuestros domicilios respectivos, como todo el mundo puede entender, verán ustedes que de vez en cuando se congela la imagen y hay un pequeño desfase, un pequeño bucle de 1 segundo, 2 segundos en los audios, pero no quiero cortar esta comunicación, aunque nos quedan ya poquitos minutos, porque como hemos intentado reiniciarla varias veces, estas cosas las podemos contar y no ocurre nada. Como decían los clásicos, son las cosas del directo y derivado posiblemente de las fechas en las que estamos, como nos explicaban cuando estudiábamos algunos rudimentos de ingeniería, los veteranos en las teleco de la época, probablemente porque está sucio el espacio radioeléctrico, muy sobresaturado, y las comunicaciones durante estos días son complicadas. Por cierto, ya saben ustedes que la noche de Nochebuena y los días de Navidad es un clásico que aplicaciones como WhatsApp se caigan y se vengan abajo, porque es tan brutal el volumen de comunicaciones, los millones de comunicaciones que se producen, que estas cosas ocurren y no pasa absolutamente nada. Pero nos quedan, digo, poquitos minutos, pero lo suficientes, Borja, para que nos cuentes alguna exclusiva más de las que aportáis hoy y aportáis estos días en OK Diario. Mira, te voy a contar la última que hemos sacado esta mañana, y es que hemos tenido acceso a una imagen que se produjo ayer mismo, este día 23, en torno a las 3 de la tarde, en pleno centro de Cádiz, en una marisquería bastante conocida de la ciudad, conocida como Marisquería Joselito, bastante cara, por cierto, no es barata. Pues en ella se encontraba un grupo bastante generoso de gente, hablamos de 10-12 personas, sin mascarilla, invadiendo la vía pública, rozando y tocándose entre ellos y tocando a cualquier viandante que pasaba por ahí, entre los que se encontraban 2 de nuestros mejores amigos en este programa, en Estado de Alarma, por lo menos en la sección de Andalucía, que son el alcalde de Cádiz, don José María González Kichi, y su pareja, Teresa Rodríguez, la líder de ahora. ¡Vaya por Dios! Aquí hemos llegado. Aquí hemos llegado. Me encanta, Borja, continúa, perdóname. Y estaban hinchándose a marisco, ¿no? Lo cual, oye, está muy bien, tienen todo el derecho del mundo. Si pagan la cuenta, por supuesto, como todo hijo de vecino, me preocupa un poco más lo que cuentas de que estaban sin mascarilla, unos encima de otros, como podemos ver en cualquier terraza de cualquier barrio de Madrid, de Bilbao, de Valencia o de La Coruña y tal, pero eso ya me parece más preocupante. Pero, hombre, luego esto no se compadece con la demagogia diaria que hacen contra la casta, contra los de arriba, y esto no es demagogia barata de la derecha contra la izquierda. No, hombre, esto es la pura realidad. Eurico, si es que estamos en lo de siempre, si efectivamente, como muy bien has dicho, aquí el problema no está en ir a una marisquería, el problema no está en comprarse un casoplón en Galapagar, el problema no está en salir de Vallecas, el problema está en la hipocresía, la demagogia que tiene esta izquierda, claro. Porque efectivamente no hay ningún problema en tomarse una caña con unos amigos porque lo está haciendo absolutamente todo el mundo, con un poquito de cuidado, eso sí, porque esta gente, como se parecen las imágenes, mucho cuidado no ha tenido. Entonces, además de las luces que le falta por un poquito, es que el pleno centro de Cádiz, esas imágenes que se pueden apreciar, o sea, es un poquito de también tener un poquito de sensatez, yo creo. Pero claro, ver a esta gente tan podemita, tan de izquierdas, en una marisquería, con todo el equipo de gobierno, porque, insisto, está ahí por cierto, es que está también en la imagen que hemos publicado en OK Diario, está la concejal del Ayuntamiento de Cádiz de Salud, que es que también llama un poquito la atención, clama al cielo. También está la mano derecha de Kichi junto a su mujer, es decir, pues unas personas bastante reconocidas en la ciudad, en la capital gaditana, que, bueno, pues que efectivamente llama bastante por la demagogia, que ellos son los primeros en señalar y en llevarse las manos a la cabeza cuando un ministro, un político está en una mera marisquería. Pero claro, que pongo un ejemplo, que don Santiago Abascal o Pablo Casado estén en una marisquería, yo creo que no es noticia para nadie, pueden estar en absolutamente claro, pero cuando un político de izquierdas ha estado condenando el mero hecho de que una persona vaya a una marisquería o porque son ricos o por ejemplo, lo estamos viendo ahora también, ¿qué problema hay que un socialista o que una persona lleve a su hijo a un colegio privado? Ninguno. Ahora bien, si tú como político estás poniendo verde, estás llamando de pijos, estás llamando de gentuza a la gente que lleva a colegios privados y te sacan que tu hijo está llevando a un colegio privado, pues claro, estamos en lo de siempre. El problema no son los actos en sí, sino la demagogia a la que ya nos tienen más que acostumbrados la izquierda. Y como no puede ser de otra manera, nuestra amiga Teresa Rodríguez y su pareja, don José María González Kichi, no son excepción en esta izquierda. Miren, les voy a contar una
una historia, y eso que no me gusta a mí abusar mucho de, como el sketch de mi querido José Mota, aquello de Mili la que hice John Cáceres. No me gusta, digo, abusar mucho de ponerme de abuelo cebolleta, pero no sé por qué deben de ser estas fechas que nos ablandan el corazón. Les voy a contar lo que yo me precio de haber hecho 3 campañas electorales con líderes comunistas a los que yo respetaba muchísimo. Jamás he sido comunista, ni he sido de izquierdas, y a estas alturas en mi vida dudo que me convierta en semejante cosa, pero yo siempre ensalzo la figura de 2 personas, sobre todo. Una, Julio Anguita; 2, Francisco Frutos. Porque eran hombres equivocados, en mi opinión, o en sintonía ideológica absolutamente antitética a la mía, pero que eran consecuentes. Yo recuerdo a Paco Frutos, y yo he visitado su casa, su piso modesto en Madrid, de un trabajador en la avenida de la Albufera, distrito de Vallecas. Y Julio Anguita era un hombre también que le veías pasear por Córdoba en sus años de alcalde con su pantalón de pana, su camisa de cuadros. Era un hombre que no hacía ostentación. Esta gente, una de las cosas que les mata, no hablo ya de los socialistas, que ya los socialistas son otra cosa y nos darían para una conversación mucho más extensa, aquel cambio desde 1982 de la pana por el traje de Loewe, ¿no? Me refiero ahora a los comunistas, porque estamos hablando de gente de Podemos, ¿vale? De gente anticapitalista. Deberían de taparse un poco porque les encanta la ostentación. Dan una imagen realmente patética de nuevos ricos, digna de mejor causa. Es decir, como bien dice Borja, cambiar pues un piso obrero. Por cierto, decía Pablo Iglesias, el vicepresidente del gobierno, que nunca iba a dejar de vivir en Vallecas. Joder, hasta que pilló cacho. Hasta que pisó Moqueta y su joven a Galapagar. Decía, esto lo ha dicho él, que no se puede salir del pueblo si quieres gobernarlo, que tú tienes que conocer de primera mano a la gente de la calle. Pues ahora tiene a 30 guardias civiles en su casa para no conocer a la gente de la calle. Guardia Civil, por cierto, una institución, una de las instituciones siempre más queridas y más valoradas para los españoles, y que para mí, en función de mi apellido, en función de mi extracción familiar y en función de mis creencias y mis convicciones ideológicas, la Guardia Civil, primero, es España; segundo, la Guardia Civil es sacrosanta, es intocable. ¿Cuánto han insultado a la Guardia Civil y a la Policía Nacional también, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, esta gente que ahora recurren a ellos? Y como tú bien dices, hay 20, 30 guardias civiles protegiendo su vivienda de Galapagar, cosa por otra parte que es puro sentido común, porque guste más o guste menos, el señor Iglesias es la tercera autoridad del poder ejecutivo en este país, justamente por debajo de Pedro Sánchez y de Carmen Calvo Pollatos, que es la vicepresidenta primera del gobierno. Pero simplemente voy a terminar con 2 aforismos y te doy la palabra para cerrar esta sección de esta semana, Borja. Bueno, lo que dices del marisco. Decía un buen amigo mío de aquellos tiempos en los que yo frecuentaba profesionalmente a Julio Anguita y a Paco Frutos, obrero, señor de izquierdas, consecuente de toda la vida, me decía: mira, Eurico, cuando un pobre come jamón, una de dos: o está jodido el jamón o está jodido el pobre. Ustedes perdónenme que me ponga un poco castizo, pero como estamos en Navidad me lo van a perdonar. Y otras 2 cosas que para mí, y esto ya, como tengo 50 años y ya llevo 30, he hecho de todo en esta profesión y considero culminadas y colmadas todas mis expectativas, me puedo empezar a permitir, con respeto, por supuesto, pero el lujo, por eso estoy en estado de alarma, de decir lo que me dé la gana, siempre que no vulnere la legalidad y la legislación vigente y el Código Penal. Les voy a decir realmente lo que pienso de la izquierda, que son básicamente 2 cosas. La izquierda se resume, y por eso yo no he sido nunca de izquierdas, ni creo que lo sea a estas alturas, en 2 cosas. Digo, haced lo que yo os diga, pero no lo que yo haga, como esta anécdota que está refiriendo, que es una más entre millones que podríamos contar y que nos cuenta Borja Jiménez de Francisco. Y otra cosa que para mí resume todo el pensamiento, que yo respeto pero no comparto, de ese falso igualitarismo de la izquierda. Al final es todos jodidos, pero eso sí, todos iguales. Y luego podemos ver, como tú bien has dicho, y te dejo el toro en suerte ya para rematar, Borja, esta sección de esta semana, pues eso, al señor comunista alcalde de Cádiz, a don José María González apodado Kichi, y a su pareja Teresa Rodríguez, ex líder de Podemos en Andalucía, pegándose una mariscada de 3 pares de narices, mientras hay gente que está cerrando sus negocios. Tápense un poco ustedes, hombre. Mientras hay gente que se está arruinando, mientras al 97% de los hosteleros, como conocimos el dato en estos últimos días, en estas últimas horas, no les están llegando las ayudas gubernamentales. Cuando tenemos una ministra de Hacienda, que por cierto no es de lo peor que tenemos, a pesar de que injustamente se la ridiculice por su acento andaluz, lo cual me parece absolutamente deleznable, que es María Jesús Montero, a la que yo tengo respeto desde el punto de vista técnico. Otra cosa es que, en fin, lo que están haciendo, machacar, triturar a la clase media
merezca todo mi desprecio, ¿no? Porque creo que podían esforzarse un poco más para gobernar y tomar unas medidas que no contribuyeran a acrecentar y aumentar la ruina del pueblo, diciendo que no pueden dar ayudas directas a los hosteleros, tanto que se les llena la boca hablando de Angela Merkel o de Emmanuel Macron, que le copien, hombre, que copien. Angela Merkel ha adoptado medidas durísimas de confinamiento de su población, pero están ayudando, dan ayudas directas a los hosteleros, a los comerciantes, a los turoperadores, a la gente de las agencias de viajes que están desesperados, que les llamas, todos tenemos amigos en todos los sectores, y se te echan a llorar porque están hundidos, porque están arruinados y porque, aunque mañana de repente saliera el sol otra vez y volviera toda la normalidad, cosa que no va a ocurrir, volveremos a la normalidad, no se preocupen, pero será muy gradual y tardaremos una serie de meses en volver a ello, tardarán años en tapar ese agujero y esas deudas que han ido generando en los últimos meses, que se tapen un poco, hombre, que no se pongan, y es que no son ni son los comunistas, con todo lo que hemos oído a esta gente de Podemos en los últimos 6-7 años, desde que nacieron y vinieron a cambiar las cosas y a cambiar el sistema, y se ponen a comer, cayendo la que está cayendo, marisco en plena calle. Iba a pronunciar otro taco, pero como ya llevo 2, no voy a llegar al tercero. Hay que fastidiarse, Borja. Hay que fastidiarse. Y sobre todo, es que además me lo has puesto, más lanzado en el IU, me lo has puesto a huevo, porque hay una cosa que no había comentado, que la he tuiteado yo en la mañana de este 24 de diciembre, y es que yo, junto a la imagen de Kitsch de esta mariscada que se estaban metiendo a las 3 de la tarde, a la misma hora, a unos escasos 200 metros, se estaban produciendo otra de las denominadas colas del hambre, en la que hablamos de la que es la ciudad con más paro de toda España. A la misma hora, Eurico, y así lo he tuiteado yo esta mañana, si pueden meterse en mi Twitter lo pueden ver las dos imágenes. Por un lado, a la misma hora, insisto, la mariscada del señor alcalde con la líder de anticapitalistas, metiéndose una buena mariscada, incumpliendo todo tipo de protocolo de seguridad de COVID, y a unos metros, unas colas del hambre muy largas, en la que, insisto, es la ciudad con más paro de toda España. Otra cosa te quería apuntar, Eurico, mira que es difícil que tú y yo no estemos de acuerdo, pero sí que hay una cosita que yo no estoy de acuerdo contigo del todo. Has dicho que comentabas que aquí mucha gente se mete mucho con el acento andaluz de María Jesús Montero. Yo es que no estoy de acuerdo, Eurico. Yo creo que la gente que se mete con el acento no es con el acento andaluz, sino que es una mujer que no sabe hablar. Yo, Eurico, ya la escucho decir unas palabras y no es por el acento andaluz. Aquí en Andalucía hablan de lujo la gente. O sea, tienen acento y hablan perfecta, pero es que esta mujer se inventa palabras, dice... A mí es verdad que viniendo de una ministra, me parece un tono un poco barrio bajero incluso, y no tiene absolutamente nada que ver con el andaluz. Ese es mi punto de vista, Eurico, ¿eh? No, está claro. Y ahí sí que te vengo en dar la razón, porque no solamente María Jesús Montero, es decir, una cosa es el acento. Oye, yo, pues desde muy joven, pues tuve la suerte, pues yo soy castellano de pura cepa, como todo el mundo sabe. Dicen, yo lo exhibo con orgullo, vaya usted a saber si es cierto, yo creo que sí, que en donde mejor castellano se habla en España es en provincias como Valladolid, como la mía, que es Zamora, Logroño, San Millán de la Cogoña, que, bueno, pues La Rioja ahora es comunidad autónoma, pero Logroño históricamente siempre fue Castilla. Salamanca también dices, ¿no? Que me encanta. En Salamanca se habla un castellano fantástico. Todo ese núcleo de lo que era la Castilla la Vieja se habla un castellano fantástico, y eso sí, soy un zamorano y ejerzo de ello, nacido en Madrid, porque como los de Bilbao, los de Zamora, decimos siempre que podemos nacer donde nos dé la gana. Pero considero Galicia mi segunda tierra, y por tanto yo, que el gallego no era mi idioma natural, aprendí a hablar gallego y me he relacionado y me sigo relacionando con mucha gente con un acento gallego muy cerrado, o mis grandes y mejores amigos son también vascos, de Bilbao y de San Sebastián, y tienen pues esa cadencia que tienen los vascos también. Efectivamente, no es un problema de acento, pero es gente que habla correctísimamente. Para hablar correctamente tienes que haber leído mucho, tienes que tener una cierta formación, porque al final el lenguaje no es más que la expresión de la manera y de la forma en la que construimos nuestros pensamientos. Si tú no piensas bien, no puedes hablar bien, no puedes expresarte, que en eso estamos de acuerdo y ahí hemos llegado a una confluencia, Borja, no puedes expresarte ni sintácticamente ni semánticamente de manera correcta. Y lo que se ve en mucha de esta gente es que carecen de una formación cultural. No voy a decir, no es una cuestión de tener 2 carreras, como se decía antes, ahora se llaman grados, de ser graduado o licenciado en Derecho o en Económicas. No, conocemos mucha gente que no ha pisado la universidad, pero que ha leído. No voy a girar. Fíjense ustedes, esto es música todo, estos son libros. Pero bueno, sin llegar a estos extremos, porque la pasión de algunos, muchos que nos dedicamos al periodismo, muchos escritores, es habernos pasado la vida leyendo.
nadie pide eso, cada uno profesionalmente desempeña pues su vocación en la vida lo mejor que puede o como le dejan, ¿no? Pero es verdad que hubo un tiempo, Borja, y yo ya que acabo de cumplir, vuelvo a repetir, 50 años, yo he conocido ministros por mi profesión muy sólidos, gente de un peso intelectual absolutamente notable, ministros con el régimen anterior, como se decía antes, y ministros con la democracia. Yo he conocido ministros de los primeros gabinetes de Felipe González. He conocido ministros por amistad con sus hijos o con sus nietos, algún ministro todavía, muchos quedan vivos, de gabinetes de Adolfo Suárez. Eran unos tíos extraordinarios, doctores en Derecho, notarios, registradores, ingenieros de caminos, o gente que a lo mejor no tenía esa formación, pero bueno, pues que técnicamente daba gusto escucharles hablar y enhebraban unos discursos políticos de una altura brutal. Tú escuchas ahora... No llamaré a Jesús Montero, no voy a dar nombres propios como nos damos todos los días en el canal, es que casi me da vergüenza ya citar su nombre en voz alta. Tienen ustedes un par de ministras por ahí en la cabeza, a las que sin duda, pero ya desde los tiempos de los últimos gobiernos de Rodríguez Zapatero, con todo el respeto, recuerdan ustedes a Viviana Aido, que por cierto creo que era gaditana, recuerdan ustedes a Leire Pajín, que era alicantina. Claro, es que esto se ha degradado mucho. Tú te acuerdas, y ya terminamos con esto, Borja, no abusamos más hoy de tu confianza en estas fechas tan señaladas y tan familiares. ¿Tú te acuerdas de aquella anécdota de aquel torero que de repente tenía un mozo de espadas o tenía un banderillero, un tío de su cuadrilla, que pues no era muy malo el hombre hasta para ser banderillero o para quitarle el toro y tal? Y entonces, bueno, dejó de verle unos años, no sé si era Belmonte, que me perdonen nuestros espectadores andaluces, o era Frascuelo, alguno de los toreros clásicos de principios del siglo pasado, y de repente unos años después, no sé si en Sevilla o en una plaza de toros andaluza, creo que era Sevilla, mira para arriba y ve el palco presidencial y le ve de gobernador civil, que ahora es una figura que no existe, ahora son subdelegados del gobierno, le ve de gobernador civil y le pregunta a su mozo de espadas, dice, oye, ¿qué hace este tío ahí? ¿O cómo ha llegado este tío ahí? Y le dice el otro, degenerando, maestro, degenerando. Pues así estamos. Borja Jiménez de Francisco, muchísimas gracias. Feliz Navidad, amigo. Igualmente, de verdad, te deseo lo mejor de corazón. A ver si termina pronto este maldito año, el año de la... Una novela preciosa que yo les recomiendo, no tiene mucho que ver, pero el título es evocador, de Eduardo Mendoza, que es un novelista fenomenal y divertidísimo. Se llama El año del diluvio y tiene ustedes también una versión cinematográfica con un actor argentino cuyo nombre no recuerdo ahora mismo. La película no la he visto. El libro sí lo he leído, es muy bueno. Es una adaptación buena. Fíjate que a mí me suelen decepcionar las adaptaciones al cine de las buenas novelas que yo leo y releo. Arturo Pérez Reverte, su mejor novela sin discusión, aparte de La piel del tambor, ambientada en Sevilla, es El maestro de esgrima, que la adaptación, Homero Antoniuti y Asunta Serna, es fenomenal, y la adaptación de la novela del año del diluvio de Eduardo Mendoza también es fenomenal. Les recomiendo que la busquen, es una película de hace unos 20 años aproximadamente. Bueno, pues este no ha sido el año del diluvio, ha sido el año de la pandemia, ha sido un año malo, miserable y canalla, probablemente el peor, nunca se puede decir, porque vete tú a saber lo que nos depara el destino, pero uno de los peores de nuestras vidas. A ver si acaba pronto, Borja, y te deseo de corazón para ti, para toda tu familia y para todos nuestros espectadores, para ustedes también, de estado de alarma, lo mejor. Y gracias, Borja, por tener la gentileza de habernos permitido conocer un poco más de la corrupción andaluza y de esos asuntos que otros medios no les cuentan y que en estado de alarma les contamos. Borja, feliz Navidad, que Dios te bendiga y nos continuamos viendo la semana que viene. Cuídate mucho y un abrazo. Feliz Navidad y muchas gracias sobre todo a Estado de Alarma también por brindarme a mí y a OK Diario la oportunidad de contar las cosas de Andalucía y a todos los espectadores por seguirnos y feliz Navidad a todos y feliz entrada y salida de año. Gracias a ustedes. Continuamos con la programación de Estado de Alarma. Muy buenas noches. Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Van a garantizar, como digo, de inmediato
se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. ¡Nunca volverá la derecha venezolana! Y estado de alarma le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias.